Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué le pasa contigo a esta persona, por qué se comporta así. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios, por vuestras muestras de cariño, apoyo, por estar ahí, de verdad, gracias de corazón. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos, gracias infinitas. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliar esa información o reservar una, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Recordad que no contesto ni fines de semana ni festivos y que también es la única forma de poder contactar conmigo para reservar una consulta, ¿vale? No tengo más opciones, solamente a través de mi correo electrónico. Quedan muy pocos huecos para mayo, así que bueno, que lo tengáis en cuenta. No sé si cerraré la agenda o seguiré reservando para junio, porque me seguís escribiendo a veces y bueno, igual esta vez no la cierro. Sigo reservando para junio si queréis. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja morada, con el tarot Cosmic Cycles. Opción número 2, bruja naranja, con el tarot Fairy Little Journey. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot de la Nuit. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver cómo están las energías con esta persona. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Bueno, la papisa. Siento que estás ahí en un modo con la intuición como a tope, ¿vale? La intuición muy despierta, la tienes como muy desarrollada ahora mismo. También siento que puede ser que esta persona no te esté diciendo la verdad o que estés intuyendo algo ahí. Estás como con los sentidos a tope a ver cómo se comporta esta persona y con la intuición, ya te digo, como muy desarrollada en este momento. Vamos a ver el o ella hacia ti. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El carro. Vamos a ver más. El carro, el loco, la torre y la templanza. Bueno, siento que esta persona tiene que dar ahí avances y que a veces avanza un poco a lo loco. Se comporta un poco el comportamiento de esta persona, la actitud de esta persona te desconcierta, ¿vale? Porque con este loco y esta torre hay veces que parece que siente algo por ti, otras veces no. Esta torre también me habla de romper ahí con algo, puede ser con sus miedos o con su actitud a lo mejor mm, derrotista o de que no avanza. Por un lado sí que le apetece avanzar, pero por otro veo como comunicación a veces intermitente. Puede ser que te escriba, que te llame, otras veces que no. Sí, ves la rueda de la fortuna. Veo como una comunicación a veces intermitente o que tengáis a lo mejor momentos, aunque no corte totalmente, para algunos veo que corta totalmente la comunicación y puede ser que estéis incluso en contacto cero, para otros que habléis poco o habléis menos o que tengáis momentos que habláis más y otros menos, así lo veo, ¿vale? La luna, ¿ves? Es una persona como con secretos, con miedos, como y se comporta contigo así porque tiene miedo, básicamente. Miedo a abrirse a ti.
Es lo que estoy sintiendo, miedo a avanzar. Mira, el carro y la luna, miedo a avanzar, miedo a... Y este loco también me habla a veces de una actitud un poco infantil o una actitud un poco derrotista incluso. Tendría aquí que romper con algo, pueden ser sus miedos. Vamos a ver más. ¿Qué más nos dicen con el tarot? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así esta persona contigo? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? ¿Ves? Es una persona como que muchas veces se mete en sí mismo, en sí misma. Puede ser que esté días sin hablarte o que haya comunicación intermitente de ahora hablamos bastante, ahora desaparezco, ahora vuelvo. Así va esta persona. Tenemos momentos de hablar bastante, momentos que no te hablo nada. Entonces es como que esta oportunidad de tener algo contigo, pues está ahí como aletargada, ¿no? La oportunidad la tiene ahí como, está en un modo de mucha introspección, de pensar las cosas con este ermitaño. A veces parece que sí con ese loco, otras veces me meto en mí mismo, en mí misma y no te doy a entender nada o no te hablo o casi no hay comunicación. Es como que esta persona tiene miedo a dar, a darse a ti, ¿no? A abrirse a ti con este carro. Es como que tiene miedo a enamorarse de ti o a dar rienda suelta a lo que siente por ti. Es lo que estoy viendo, por eso se comporta así, por eso su actitud es así, ¿ves? Tiene miedo a fallarte, a sufrir, a pasarlo mal, a tener esa... Puede ser que haya tenido experiencias dolorosas en el pasado. Estoy sintiendo mucho, fíjate, que para algunos de los casos puede ser que a esta persona la abandonaran en la infancia. Pues a lo mejor se separarán sus padres o un divorcio. Fíjate esta carta, el 8 de copas. Esta madre se va y el padre se queda con la hija, o el hijo, la hija, parece ser. Entonces, es como que siento que puede ser que tenga alguna herida de la infancia con esa luna, que sus padres se divorciaran, o que a lo mejor pues su padre o su madre no estuvieran con él o con ella, o que tuviera ahí como falta de cariño, es lo que estoy viendo, para muchos de vosotros, o que tenga ahí como algo que sanar de su infancia, porque el loco también puede estar hablando de la infancia, ¿vale? El loco es el inicio y también me puede estar hablando con esa luna de la infancia. Y es como que se resiste a avanzar contigo. Fíjate estos enamorados, que la chica está abrazando al chico y el chico está llorando. Pues siento eso, me da igual que tu persona especial sea hombre o mujer, me habla de eso, de como miedo a sufrir, miedo a pasarlo mal, siento que puede ser también que haya tenido alguna decepción amorosa en el pasado, que le hayan traicionado. Esta persona es como que tiene una necesidad muy grande de que alguien le quiera, ¿no? Pero por otro lado se siente con un miedo atroz, con un miedo increíble, o sea, pánico te diría, a abrirse en una relación y que le hagan daño, pero mucho, ¿eh? O sea, es lo que estoy sintiendo. Entonces se comporta así contigo porque, por un lado, siento que siente algo por ti, pero por otro lado es como, es que no quiero avanzar. Tengo mucho miedo a avanzar. Vamos a ver más. Es que sí que le gustas. Sí que le gustas, le llamas bastante la atención. Este caballero de oros me habla ahí de que sí que le gustas, pero van las cosas a veces como poco a poco. La justicia me habla ahí de equilibrio, de que no se encuentra ahora mismo bien, porque fíjate, yo siento que aunque sí que le gustas con este 9 de oros y sí que le gustaría cerrar ahí un ciclo contigo, le pareces muy interesante, muy atractiva, atractivo, pero el 3 de espadas, ¿ves? Fíjate este 3 de espadas y estos enamorados, ¿qué significativo es? El 3 de espadas siempre me habla de traiciones, de dolor, de pasarlo mal, de sufrimiento. Y los enamorados es como, por un lado me apetece mucho que me abraces, que estés conmigo, que me alivies ese dolor, pero por otro lado tengo pánico a abrirme a ti y que me hagas daño o que esto no vaya bien. Tiene ahí algo serio, ¿eh? Algo serio. No es, yo no le veo bien. No es algo que esta persona lo haga por capricho. Yo siento que es verdad que tiene ahí un sufrimiento y que quizás a lo mejor le vendría bien, bueno, pues tratarse esto. Es decir, pues a lo mejor ayuda psicológica o pues ponerse en manos de un profesional o ir a terapia psicológica con un psicólogo, una psicóloga o incluso un psiquiatra, ¿no? Una psiquiatra. Siento que es como
que tiene ahí algo, o bien ya te digo, tuvo problemas en la infancia con sus padres, su familia, no se sintió querido, querida por circunstancias, o a lo mejor tuvo ahí una decepción en el pasado, pero me hablan de eso, me hablan de que esta persona no está bien, me hablan de que es verdad que tú a veces pones distancia con esta reina de espadas, la torre otra vez, fíjate. Y la torre fíjate qué significativo, lo que os digo siempre, que me gusta pues coger varios taros dependiendo. En los taros les elijo dependiendo de lo que sienta en cada momento, ¿no? De lo que me apetezca. Escojo uno u otro. Fíjate qué significativa esta carta de la torre, que se está quemando la casa. Es como, yo tenía ahí algo que se derrumbó en mi vida, una estabilidad, ya sea con su familia, fíjate, esto puede ser una familia con, mira, aquí hay un gato también, ¿vale? Ya sea con mi familia, ya sea con unas parejas que yo creé un hogar o intenté crear ese hogar y se derrumbó, todo esto se quemó. Se quemó mi casa o se quemó mi vida, vamos, es como se destruyó, ¿no? La torre siempre es destrucción, que algo se quebrara. Y fíjate que aquí también está la torre, con lo cual me habla de eso, me habla de esta persona se le derrumbó la vida y es como que ahora mismo tiene mucho miedo a crear algo nuevo, a volver a crear esa torre, a construir esa torre y que se le vuelva a derrumbar. Básicamente es lo que le pasa contigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que te da carencia en el vínculo, que te da muchas migajas, que no sabes a qué tenerte con él o con ella. También siento que ha tenido escasez a la hora de sentirse querido, querida, es lo que te digo. Le han dado poco amor a esta persona, o se ha sentido poco valorado o valorada, poco querido, querida. Es como que tiene ahí una carencia de amor bastante importante, pero a la vez no se da porque le cuesta muchísimo. Con este ermitaño le cuesta mucho aceptar lo que siente, le cuesta mucho abrirse, le cuesta mucho expresar sus sentimientos. Entonces, ese es el motivo por el que se comporta así contigo, porque yo veo como una de cal y una de arena, hay ahí como conflictos, a veces parece que con este 5 de espadas sí que quiere algo contigo, a veces parece que está interesado, interesada en ti, te habla, y otras veces pues pasa de ti olímpicamente, básicamente es lo que estoy viendo. em, Tiene un apego también a ti, o hay algo que le une a ti, pero luego a la hora de avanzar contigo se resiste. Fíjate, otra vez la luna. Em, Fíjate, esta luna es, sale esta chica aquí como escapándose por la ventana, ¿no? Es como que a veces se le escapan esas emociones por ti y se le escapan cosas con ese loco que siente por ti o que tú te da a entender que sí que hay algo con esa papisa, tú lo intuyes, pero por otro lado le cuesta mucho expresarse, le cuesta mucho abrirse a ti y también es verdad que tiene miedo de que se le escapen esas emociones, ¿no? De que esas emociones fluyan. ¿Sabes qué pasa? Que también siento que se siente, si esta persona avanza contigo o si te dice lo que siente o si aquí se abre a ti, se siente muy vulnerable. Vulnerable a que le hagas daño, vulnerable en general. Entonces yo siento que es que se contiene muchísimo. Y siento que sí que tiene aquí sentimientos por ti. Esta persona te quiere, ¿eh? Pero siempre está como analizando todo lo que haces, tu comportamiento. eh, pues hay veces que sí que se lanza o inconscientemente, aunque no quiera, pues igual puede ser que te diga algún comentario, que te haga algún comentario, que tonte contigo en ocasiones, ¿no? Con este loco. Pero luego a veces te sorprende con palabras o con frases que te dice o con algo que hace. O a lo mejor piensas que, ay, pues ya no me va a escribir y de repente hay un mensaje de él o de ella, ¿no? Pero luego otras veces se frena muchísimo. Es como que tendría que girar esa rueda de la fortuna, que me salió aquí también, para poder estar contigo. Siento, aquí me sale mucho la familia, la estabilidad económica. También puede ser que esta persona ahora no pueda darte una estabilidad económica o esté con trabajos temporales o estudiando o que no tenga ahora mismo una estabilidad económica muy buena y eso también le influye. Pero siento eso, como que tiene mucho miedo, básicamente, mucho miedo con esta rueda de la fortuna, este 10 de oros, es como miedo a abrirme, miedo a girar esta rueda, darte todo y que esto se destruya con esa torre, ¿no? Miedo al compromiso. Básicamente lo que estoy viendo aquí es miedo al compromiso, total. Mira, me sale aquí ahora el compromiso, el formalizar una relación contigo, y sí que es verdad que hay allí un sentimiento bastante bueno por ti. Fíjate, me sale el sol.
O sea que sí que veo un sentimiento bueno por ti, una afinidad bastante marcada con este sol, pero luego es eso, a la hora de accionarse tiene mucho miedo, le cuesta mucho abrirse a ti. Es como no quiero mostrar mi vulnerabilidad, no me quiero abrir por miedo a que me hagas daño, por miedo a volver a sufrir como en el pasado me ocurrió, ¿no? Así lo veo. ¿Ves? Entonces es como, sí, por un lado me apetece hacer planes contigo, puede ser que en algún momento quedéis con más gente o más personas o en algún momento hayáis hecho planes juntos, juntas, si a lo mejor sois compañeros de trabajo, compañeras o tenéis amigos en común o coincidís ahí con más gente, veo planes, ¿no? Que a veces quedáis o que esta persona si no ha quedado nunca contigo, le apetecería mucho quedar contigo, confesarte lo que siente, fíjate con este em, caballero de copas, confesarte lo que siente, ir a tomar algo, abrirse a ti, quedar solos, solas, tener una cita, avanzar, ¿ves? Con el carro, pero luego es como que también tiene ahí como una nostalgia, como que le atraes bastante, pero yo te digo que luego es como que no se decide. Veo conversaciones a veces, pero mira, la muerte, ¿ves? Es lo que estaba viendo. Aunque me salían aquí cartas más o menos buenas, o sea, buenas, el carro, tal, los avances, como que sí que le gustaría. El 6 de copas me habla ahí de un echar de menos, de una nostalgia cuando no está contigo. Hay aquí muchísima atracción, pero luego corta todo ese avance con esta muerte porque no quiere arriesgar, no quiere arriesgar. Le gustaría mucho hacer planes contigo, fíjate el carro, el 3 de copas, eh, confesarte lo que siente con este caballero de copas y avanzar contigo. Siento que le gustaría también, a lo mejor habéis hablado en algún momento de quedar o hacer alguna excursión juntos o de... Puede ser que viváis en distancia, que tengáis distancia física para algunos de vosotros, ¿eh? Si no me habla de esa distancia que a veces él o ella genera, pues que no avanza. Pero fíjate, el carro y el carro. Sí, es que le apetece, pero se frena muchísimo. Y básicamente lo que le pasa es esto, que no le apetece abrirse, que no le apetece tener una relación estable contigo, que no le apetece avanzar, pero por miedo, no por otra cosa, por miedo, por inconvenientes ahí de él o de ella, gestionar ahí, tiene que gestionar un poco todos esos miedos, todos esos inconvenientes, conflictos que tiene esta persona. Yo en esta opción no estoy viendo ningún otro tipo de inconveniente, pero bueno, tienes que adaptar también, porque me habla ahí de frenos que esta persona tiene hacia ti. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así esta persona? ¿Ves? Tiene que sanar el corazón. Ahí hay heridas profundas que no ha sanado. O bien porque en el pasado, cuando era pequeño, en su infancia pequeña, tuvo ahí problemas en la infancia, o le hicieron bullying, o se metían con él, con ella, o sus padres, su familia. Es como que, no sé, a lo mejor tuvo una madre, un padre muy controlador, controladora, o ausencia de alguno de ellos, o hay algo ahí que tiene que sanar, ¿vale? Miedos, tiene como una herida de abandono bastante marcada, fíjate, es lo que estoy sintiendo en esta opción. Y tiene miedo a abrirse a ti y que esto salga mal, que se decepcione, que no vaya bien. Entonces es como respirar profundo. Antes de avanzar contigo, yo respiro profundo, no quiero abrazarte, no quiero pasar a algo más. Para algunos de vosotros puede ser que haya pasado algo entre vosotros, solo para algunos estoy sintiendo. Adáptalo, si es así, pues esto es para ti y si no, pues esto no cojas esta frase que he dicho. Pasado algo en plan de que hayáis tenido algún romance fugaz o que hayáis tenido algo pasional, que hayáis tenido algún encuentro, ¿no? Veo que sí, para algunos, para otros no, para otros nada. Si habéis tenido algún encuentro pasional, esta persona es como que luego no se ha abierto a ti, o sea, es algún encuentro y ya, pero no se abre al descubrimiento, no se abre a avanzar. A ti te gustaría que esta persona dejara atrás sus miedos. Y es que además no te cuenta las cosas, porque yo le veo muy hermético, hermética. Entonces, en lugar a lo mejor de decirte, oye, mira, me estoy sintiendo así, asa, oye, me está pasando esto, bueno, lo de asa lo decimos aquí mucho, así, asa. Ha salido esa frase. Em, pues en lugar de eso, no te cuenta nada. Entonces tú le tienes que entender y la verdad es que no comprendes nada, obviamente, porque no eres adivino o adivina, tú lo intuyes con esa papisa porque eres muy intuitivo, intuitiva, pero claro, esto es muy bonito cuando quedáis, cuando estáis juntos o cuando podéis veros, o si no quedáis nunca, pues cuando habláis, cuando... Yo es que veo muchos de los casos que tenéis ahí oportunidad de veros,
para algunos, ¿vale? Que tenéis ahí oportunidad de quedar aunque sea con más gente, que para algunos ya te digo que habéis tenido encuentros juntos, juntas, solos, y es como que esto no termina de dar sus frutos, pero no termina de dar sus frutos porque esta persona está muy bloqueado, bloqueada, no, sus miedos le bloquean. Entonces, pues le veo muy contenido, contenida. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así esta persona? Hace un chequeo de realidad, ¿ves? Es como esta persona muchas veces vive en las nubes, no le apetece bajar a la tierra para hacer ese chequeo de realidad. Siento que lo ha pasado bastante mal, también te digo, y que le cuesta reconocer sus sentimientos, sus emociones y mucho más contarlas o abrirse a ti o a cualquiera. Es una persona muy encerrada, muy hermético, hermética. Sea auténtico, auténtica. Es como que muchas veces no se muestra tal y como es, o no quiere mostrar la vulnerabilidad, o llorar ante ti, o expresar lo que siente, ¿no? Y esto, bueno, es algo que es como su carácter, su forma de ser, pero es muy complicado estar con una persona así o entender a alguien que no te cuenta cómo está o cómo se siente. Mira, trabajar sobre tus sentimientos. Esta persona tiene que trabajar mucho sobre sus sentimientos para abrirse, para avanzar, relajarse y así poder tener algo contigo. Si no, ni contigo ni con nadie, porque le veo una persona muy, muy cerrada. Enorgullécete. Siento que también tiene que enorgullecerse o darse cuenta de que aunque a lo mejor alguien no le haya valorado en el pasado, no quiere decir que esa sea la realidad, ¿no? Habla menos y siente más. Esta persona casi no habla a veces y siente mucho. Y yo veo que esta persona tiene sentimientos por ti, ¿eh? Con ese sol. Sí, es que sí, veo que siente por ti. Pero luego es como que se cierra mucho. Practica la gratitud. Es que veo a alguien, pues eso, como sí que se siente además agradecido por todo lo que haces por él o por ella, o agradecida, o por a lo mejor tu apoyo, pero luego es eso, es que es una persona muy encerrada, encerrada en sí mismo, en sí misma, y es complicada esta energía, es una energía densa, cerrada, cerrado, una persona muy encerrada en sí mismo, encerrada en sí misma, que le cuesta mucho abrirse. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así esta persona? Yo siento que en el pasado, en su infancia, hubo ahí algo que le traumatizó, sobre todo en el pasado, o puede ser con unas parejas que igual tenga hijos con ella, hijas, o algo ahí hay que es como que no se ha sentido valorado, querido, querida. ¿Ves? Tiene una sensación de pérdida, un sentimiento de pérdida bastante potente. Pues a lo mejor que alguien de su familia falleció cuando él era pequeño, ella también, unas parejas que también le traicionó, o a lo mejor también que falleció. Hay algo ahí, una sensación de pérdida que esta persona tiene, y es como si avanzo contigo y te pierdo, yo no lo soportaría. Básicamente es eso lo que estoy sintiendo. Hay una conexión muy marcada, pero si tú y yo formalizamos una relación, avanzamos y esto se va al traste o esto no avanza, yo, no sé, me sumiría en un estado de ánimo bajísimo y lo pasaría fatal y no quiero, no quiero, es como no quiero arriesgar por miedo a perder, ¿no? Es una sensación de pérdida. Ya te digo, no, es como, no quiero avanzar contigo porque si te pierdo o pasa aquí algo o me traicionas o pasa aquí algo, yo me voy a sentir muy mal y no quiero volver a sentir esa sensación de fracaso, esa sensación de traición o de dolor. Entonces no abro puertas, me mantengo oculta con este libro y y como con mucho secretismo. Muchas veces no te digo lo que siento o me mantengo al margen o a lo mejor hay contacto cero ahí o sí, es que luego eso. Vamos a ver más. Socio número uno, bruja morada. ¿Por qué se comporta así esta persona que siente? Perdón, ¿por qué se comporta así contigo? ¿Qué, ¿Qué le pasa? Vamos a ver qué le pasa contigo. Siente bastante por ti, ¿eh? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué le pasa contigo? Las señales se han
te han llegado ya. O sea, yo siento que aquí tú sabes que esta persona siente algo por ti, pero mira, Ángel de la Nieve, siento que es como que congela mucho ese avance. Dos brujitas es hora de limpiar el espacio mágico. Esta persona, hasta que no limpie algo ahí que le retiene, hasta que no sane ese corazón, no va a poder avanzar. Pero no es cuestión tuya, es cuestión de él o de ella. Muchas veces no nos damos cuenta de que por mucho que tiremos de alguien o por mucho que intentemos pues manifestar una relación con alguien, si la otra persona no se deja o si la otra persona necesita ayuda pero no nos deja ayudarle, no es un problema nuestro. Al final, pues bueno, tenemos que ser conscientes de que hay cosas que, que, que una persona tiene que querer ella sola y que una persona tiene que avanzar. Otoño, mi última oportunidad, no pierdas la esperanza. Siento que de cara a otoño, que otoño hablo de septiembre, aquí empieza en septiembre, otoño-invierno, septiembre, finales de año, ¿vale? Desde septiembre, el 20 y algo de septiembre que empieza el otoño, no sé si el 2021, una cosa así, hasta finales de año, tú vas a estar ahí como muy soltando, ¿vale? Es decir, o aquí se concreta algo, yo no puedo estar así porque también me hace daño esta conexión, ¿no? Hada del loto rosa, tiempo para el espíritu. ¿Ves cómo voy a soltar, voy a mirar por mí y voy a avanzar? De momento me voy a mantener meditando, tranquila, tranquilo y haciendo un poco de limpieza. Con esta persona también siento, es como que realmente te cansas de esta situación. Obviamente no tienes la culpa de cómo está esta persona, pero al final son daños colaterales que también te afectan a ti. Entonces, bueno, yo te diría que sigas con tu vida y que si esta persona tiene que ser para ti, pues a ver si se da cuenta o a ver si sana todo eso que tiene que sanar y avanza, ¿no? Contigo. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Abundancia. Prepárate para la abundancia que viene. Libera los bloqueos mentales que podrías tener en el país de las hadas y en la tierra de los hombres. Hay suficiente abundancia para todos. Te dicen que te mereces lo mejor, que te mereces esa abundancia, que no te conformes con menos, así que sigue adelante. Y bueno, yo siento que si esta persona se da cuenta, sana todo lo que tiene que sanar y avanza, pues será para ti. Y si no, pues a lo mejor es parte de un aprendizaje también, ¿eh? Para él o para ella y para ti, para los dos, para ambos, ambas. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, muchísimas veces alguien se pone en el camino para ayudarle a sanar o para darle ahí como un aprendizaje, ¿no? Todas las personas que nos encontramos en el camino nos ayudan a algo, están para un fin, para aprender a lo mejor lo que no quieres o para apoyarte en ellas. Hay personas que están toda nuestra vida al lado porque nos tienen que apoyar y es así. O a lo mejor una amistad que es muy buena, pero es porque esa persona tiene que apoyarnos en nuestra vida. Y bueno, esto es así. Y hay veces, pues, personas que vienen para darnos una lección o un aprendizaje. Igual tú has llegado para dar un aprendizaje, una lección a esta persona y para que reaccione también. Reunirse. A las hadas les gusta estar ocupadas y un grupo de ellas te indica que la reunión hace la fuerza. Trabaja en equipo ayuda a hacer el trabajo. Trabajar en equipo ayuda a hacer el trabajo, perdón. Bueno, pues te dicen también que te reúnas, que salgas, que entres, que disfrutes de la vida. Y yo siento que sigas con tu vida, es lo que me están diciendo. Que sigas adelante, que no te desanimes, que viene mucha abundancia para ti, pero que hay vida más allá de esta persona, también te digo, ¿eh? O sea que tú eres independiente y sigue adelante con tu vida y ya se verá si esta persona tiene que ser para ti o no. Opción número uno, bruja morada, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, pues sé que nada concuerde con tu situación o que a lo mejor solo frases o ya te digo nada de nada, entonces esta no es tu opción, tenlo en cuenta. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, bruja naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo está la energía con esta persona. Vamos a ver, opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja naranja. La luna. Bueno, yo te veo como dudando bastante, con muchos miedos, muy introspectiva, introspectivo, sacando ahí como esa parte de intuición a ver cómo se comporta esta persona. Te veo como con mucho miedo. Miedo a lo mejor a pasarlo mal o miedo a sufrir por amor. No sé, estás ahí como un poco oculta, oculto.
Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 2, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti ahora mismo? La muerte. Bueno, siento que hay como un corte entre vosotros, vosotras. Fíjate, esta persona está frenando el avance. Le gustas bastante con esta emperatriz, siento que le llamas mucho la atención, pero está frenando el avance y el compromiso contigo. Fíjate, puede ser que haya condicionamientos aquí, parejas, terceras personas, lo voy a ver ahora, o algún tipo de condicionamiento, incluso miedos, pero esta persona ahora mismo está en un modo como con mucho corte aquí, ¿no? Puede ser incluso que sea una pareja tuya, que hayáis tenido ya algo y esto se haya cortado. Sea como sea, está cortando un avance hacia un compromiso, ¿vale? Y le llamas bastante la atención con esta emperatriz y el mago. Es como sí que me apetecería avanzar, pero me corto, me freno, eh, se ha roto aquí algo, estoy como muy metida en mí mismo, en mí misma, con este ermitaño, no quiero avanzar o estoy pensando mucho las cosas. Bueno, así lo veo. Vamos a ver más. Vamos a ver con el tarot. Opción número 2, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? ¿Ves? Le veo con muchas dudas, resistiéndose a avanzar, frenándose. Puede ser una pareja y que esto se haya roto, ¿eh? También en algunos de los casos. O que hayáis tenido ahí algo y que se haya roto. Aquí veo mucho sufrimiento y mucho bloqueo en esta acción, ¿eh? Este cuatro de espadas me habla ahí como de descansos, de espera con ese ermitaño. Ahora no lo tengo nada claro. El volver a avanzar contigo o el retomar el contacto. A lo mejor puede ser que estéis en contacto cero. Veo sufrimiento, esta persona puede ser que te haya hecho daño, puede ser que haya sido infiel en algunos de los casos si tenéis una relación estable. Si no, pues me habla ahí de dolor, de que esta persona a lo mejor no se está accionando por algún motivo también, ¿eh? Está cortando y frenando. Para algunos de vosotros puede ser que sea una pareja, como te digo, tienes que adaptar, ¿eh? Te digo las posibles opciones que seáis que sea una pareja y que hayáis tenido ahí algo y que se haya roto, ¿vale? Que esta persona te haya sido infiel o que haya habido ahí algún tipo de traición. Para otros, pues que haya a lo mejor terceras personas por en medio, hayáis tenido algo y esto se haya cortado, o no hayáis tenido nada, o si no son parejas, hay algo ahí que frena mucho a esta persona, un bloqueo, ¿vale? Entonces, ¿por qué se comporta así contigo? Porque hay ahí condicionamientos que impiden que esta persona avance. Eh, Sí, y veo sentimientos hacia ti, ¿eh? Veo sentimientos hacia ti, pero luego me dice bloqueos a la hora de avanzar, a la hora de darse una oportunidad contigo. O bien porque ya hayáis tenido algo y, aunque haya sido a lo mejor algo fugaz y no sea una pareja, que hayáis tenido ahí algún romance o algo puntual que ha durado poco, ¿no? Me habla ahí de ese paje de oros de, pues eso, de como darse una oportunidad contigo, pero que no lo tiene nada claro. Mucho bloqueo, dolor también. Y se comporta así porque yo siento que no lo tiene nada. Es como que no, siente que no es buena idea avanzar. Está muy bloqueado, bloqueada. Pues ya te digo que hay terceras personas en algunos de los casos. No me están hablando de precisamente de eso, pero con esa luna puede ser que aquí haya, pues eso, como terceras personas y tengáis que vivir un romance en oculto o si no, dejar a vuestras respectivas parejas, si tenéis, o si tiene esta persona, o si tienes tú, ¿no? Si no, me puede estar hablando de algún tipo de bloqueo, pues de otro tipo, adáptalo. Em, sea como sea, es como que ahora corta mucho el avance, puede ser que estéis en contacto cero o que esta persona casi no te hable, no se está abriendo a ti, es como no tengo las fuerzas para avanzar, para abrirme a ti, para que esto se concrete y se comporta así contigo porque es como que está muy bloqueado, bloqueada y siente que no es buena idea avanzar. Le veo con una lucha interna bastante importante, puede ser a lo mejor que haya ahí conflictos con terceras personas que a lo mejor no vean bien vuestra relación y no haya terceras personas de pareja, tienes que adaptar. Le veo como resistiéndose a la defensiva a la hora de avanzar contigo, como que no tiene las fuerzas necesarias para luchar por ti o para que se concrete algo contigo. Y yo veo que sí que tiene sentimientos por ti, ¿eh?
Ojo que yo veo que sí, pero fíjate que luego es como también que esta persona tiene una sensación a lo mejor de pérdida o de dolor ahí. Es como que no quiere o que no tiene claro el darse una oportunidad contigo. Y yo siento que sí que está enamorado o enamorada de ti, ¿eh? Sí, está enamorado de ti. Enamorada, todavía hay sentimientos ahí. Estos enamorados me habla de eso, pero de mucha indecisión. Ya te digo, en algunos casos puede haber terceras personas de pareja. eh, o traiciones, que a lo mejor esta persona te haya sido infiel. Adáptalo, ¿vale? Tienes que adaptarlo mucho. Pero yo le veo durmiendo mal, pasándolo mal, sobre todo por las noches, incluso llorando, con un sentimiento de culpa, de impotencia, de rabia, sobre todo por las noches. Siento que es cuando más piensa en ti. ¿Sí? ¿Ves? Insatisfacción y veo sentimientos por ti, ¿eh? Yo siento en muchos de los casos que a lo mejor esta persona ha sido, lo que ha ocurrido a lo mejor ha sido para algunos de vosotros, pues porque siento que hay ahí como una decepción muy grande o una traición. Para algunos de vosotros, pues eso, que esta persona te haya sido infiel si tenías una relación con él o con ella, si era unas parejas, si es unas pareja. Para otros, pues que haya terceras personas que no se concrete nada porque no sé, no, es como que no lo tiene nada claro. Y lo que ha ocurrido a lo mejor o lo que está ocurriendo de que esta persona no se abre a ti por esos inconvenientes o esos bloqueos, es como que yo también pienso que es por terceras personas que están influyendo en él o en ella o por situaciones, ¿vale? Sí, es que tiene como mucha insatisfacción, como mucha impotencia, rabia, frustración también, porque a la vez tiene sentimientos por ti. Yo veo a esta persona que es una persona, si no ha habido infidelidad como tal, puede ser que haya terceras personas por el medio, es lo que más estoy viendo. Porque yo veo una persona buena, fíjate, es que a mí este rey de copas me habla de alguien que verdaderamente tiene sentimientos por ti, que a lo mejor han abusado de lo de ella, es decir, en el sentido de unas parejas que se ha aprovechado de lo de ella, o a lo mejor se ha habido infidelidad, alguien que la ha embaucado para que sea infiel, ¿no? Si tenéis una relación con esta persona, es como que yo le veo una persona bastante bondadosa y es como que ahora mismo pues le veo mal, le veo inestable, le veo con muchos miedos, con bastante dolor, sufrimiento, bloqueo por no poder avanzar hacia ti. No sabe cómo hacerlo, no sabe cómo gestionar esto. ¿Vale? Lo que os he dicho de lo de embaucar y demás es solo para algunos. Para otras personas siento que hay algo ahí que le frena, simplemente, que no ha habido infidelidad ni nada de eso, ¿vale? Pero es que os doy todo tipo de opciones, porque soy muchas personas, ¿no? Veo varias opciones, así que coge lo que te resuene. Pero yo en cualquier caso veo una persona que es buena persona, que a veces se aprovechan de lo de ella, que tiene buen corazón, ¿no? Y le veo ahí como oculto, le gustas muchísimo, le veo hasta incluso pendiente de ti en ocasiones, o que te mira a lo mejor los estados, o en las redes sociales, o el móvil, si pones algo, si no, si tiene acceso a tus redes sociales, siento que sí. Y le gustas muchísimo con este 9 de copas, y yo es que a esta persona le veo enamorado, enamorada de ti todavía. Todavía, porque yo siento que habéis tenido ahí algo, o hay un parón ahí muy grande ahora mismo, pero esta persona no te ha olvidado para nada. Se ha roto un poco su vida, se ha quebrado su vida un poco al no poder avanzar contigo. Fíjate, me dicen eso. Yo no le veo bien, ¿eh? Pero es verdad que tiene buen corazón. Yo veo una persona de buen corazón. En algunos de los casos hay terceras personas, que tú estés en pareja o que esta persona esté en pareja. O hay quizás algunas parejas también que hay ahí como purulando o que ha metido ahí, que se ha entrometido, ¿no? Eso también lo veo. Veo como hay como algo de ocultaciones o que esta persona a lo mejor no ha sido clara contigo, claro. Pero a esta persona sí que le gustaría avanzar poco a poco. Y se comporta así porque ahora mismo se siente víctima de las circunstancias o siente que a lo mejor no se ha comportado bien contigo. Y es como que también tú eres la víctima también de todo esto, ¿no? Pero se siente él también o ella víctima por cómo han sucedido las cosas, ¿no? Es como mucha escasez en el vínculo ha habido aquí, como que no se ha dado a ti al 100% o no se está dando también. Esa oportunidad que podéis tener, le duele el no poder concretar nada contigo ahora mismo o no saber cómo hacerlo. Es una energía un poco, te digo la verdad, es una energía un poco triste, ¿eh? Lo que estoy sintiendo. Esta persona no está bien, por eso se comporta así contigo. Y yo le veo una persona buena, ¿eh? Si te ha sido infiel, porque es una pareja,
siento que le han embaucado mucho, que al final es como que pues ha sido un error muy grande y que esta persona le pesa muchísimo el haberte sido infiel. Y si no te has sido infiel y hay aquí pues otras situaciones, le pesa mucho el no poder avanzar o el no tener claro cómo hacerlo. No, le veo muy bloqueado, bloqueado y pasándolo mal, ¿eh? Le veo en un conflicto interno bastante importante a esta persona y sintiéndose culpable a veces por, bueno, por eso, por todo, por toda la situación contigo. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? ¿Ves? Es como, esta persona, tú sabes que todavía tiene sentimientos por ti con este expuesto y revelado. Siento que se le nota. Si tú puedes en algún momento coincidir con él o verle con ella y le miras a los ojos, a esta persona se le nota en la mirada que, que todavía te quiere, que todavía hay algo muy marcado, que todavía tiene sentimientos por ti, que no te ha olvidado. Y también se le nota ese dolor, ese sufrimiento. Puede ser que haya personas de su entorno que se lo hayan dicho. Es que yo le veo pasándolo mal, sinceramente. Su mayor deseo ahora sería poder estar contigo. Fíjate, mira, su mayor deseo sería poder estar contigo. Ahora mismo con este pide un deseo, porque siente el mundo, es decir, este corte con este 13 que me habla de esa muerte, siente el mundo, al no poder estar contigo, es que tiene verdaderos sentimientos por ti, pero por otro lado es como que también, ¿sabéis la frase esa del mayor acto de amor es dejar ir a una persona cuando sientes que no puedes darle lo mejor, ¿no? Pues es algo así lo que le ocurre a esta persona, que a veces siente, déjalo ir o déjala ir, es mejor no forzar esta situación, pero por otro lado, hay aquí algo que os une, fíjate este hilo con estos dos pajaritos, es como hay algo que nos une. Me estoy poniendo tan así porque estoy sintiendo el dolor de esta persona. Sabéis que soy muy empática, sabéis que empatizo mucho y estoy sintiendo el dolor de esta persona y lo está pasando francamente mal, ¿eh? Entonces, bueno, pues a veces no es fácil hacer lecturas, sobre todo interactivos, porque conecto con la energía de muchas personas eh, y es que es eso, estoy sintiendo una energía muy de dolor, de culpa también, de impotencia, de frustración y es wow, todo eso sumado y además las emociones de que esta persona está enamorada o enamorada de ti, de verdad. ¿Ves? Esto es algo más allá del ordinario, es extraordinario, es algo muy potente que nunca había sentido y me estoy haciendo añicos con esta situación, con esa torre que me salió ahí, me estoy haciendo añicos, pero es como que no sé cómo hacer esto. Me gustaría tener una visión más elevada, me gustaría poder em, tomar decisiones en base a una visión más elevada, a ver cómo hago las cosas desde otra forma, pero me está costando muchísimo, muchísimo, porque es verdad que estoy enamorada, enamorada de ti en cuerpo y alma. Esto, siento que aquí hay una conexión bastante potente que va más allá del alma, perdón, que va más allá de los cuerpos. Esto es una, fíjate, con este déjalo ir y este hilo es como que estáis conectados, conectadas, ¿no? Enganchados, enganchadas y siento que es muy complicado el dejar ir a esta persona, tú dejar ir a esta persona y esta persona dejarte ir a ti. Sí, es que hay algo con esta reverencia sagrada que os une mucho. Hay una conexión muy marcada, de verdad. Esta persona lo está pasando muy mal, muy mal. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? Reflexionar sobre tus prioridades. Es que yo siento que sí que eres su prioridad, pero es como que hay algo ahí que le frena muchísimo, lo que te he dicho antes. Está trabajando bastante sobre sus sentimientos, sus emociones, sobre cómo avanzar contigo. Y es verdad que no está orgulloso, ahora mismo orgullosa de su comportamiento, está intentando buscar la paz con este relájate, pero le está costando bastante. Habla menos, siente más. Ahora mismo está en un proceso también de mucha introspección, de sentir mucho por ti y hablar poco. Ya te digo, puede ser que estéis en contacto cero en muchos de los casos. Este ermitaño me habla de eso, de casi no hablar o de no tener nada de contacto, de comunicación con él o con ella. Es un momento de mucha introspección y yo siento que se siente con mucha gratitud, muy agradecido hacia ti, agradecido, agradecida, pero ya te digo, le cuesta. Y es verdad que sabe lo que vales, ¿eh?
Ya te digo que sabe lo que vales, sabe que eres una mujer, un hombre increíble, pero luego a la hora de avanzar, mm, puede ser que haya cometido algún error en el pasado, que es lo que te digo, si tuviste ahí una relación, pero lo que más estoy viendo también es eso, es como pues terceras personas de pareja o algo ahí que le bloquea muchísimo a la hora de avanzar contigo. Y lo está pasando mal, ya te digo, con ese tres de espadas. Yo veo aquí como mucho sufrimiento entre vosotros, vosotras, porque tú también sientes bastante impotencia. Es como, siento que vuestra energía es un poco espejo, ¿no? Tú tampoco estás nada bien. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así contigo? ¿Ves? Es que hay aquí como un corte muy marcado. Hay aquí un corte muy marcado. También siento que hay que cortar ahí con algo, pues con miedos o con comportamientos, a lo mejor actitudes del pasado que no, esta persona a lo mejor no se ha decidido por ti o no te ha priorizado. Ahí hay que cortar con algo si verdaderamente quiere estar contigo. La conexión existe, la conexión está ahí y yo te vuelvo a decir, esta persona está enamorada o enamorada de ti. Es que sí, es que yo veo una persona que está enamorada o enamorada de ti. Con estos enamorados, con mucha indecisión también, le encantaría estar contigo, besarte, eh, tiene muchas ganas de estar contigo, de verdad. Pero claro, con estos enamorados, es que sí. Yo siento que esta persona, lo que te digo, está enamorado o enamorada de ti, pero totalmente, ¿eh? Y no pierdo la esperanza de que en algún momento podáis hablar, podáis resolver esta situación con esta carta. Veo que en algún momento te va a escribir, más adelante. Si no tenéis ahora contacto, va a volver, o si tenéis contacto ahora, pues va a expresarte un poco más lo que siente. Se va a abrir a ti, ¿eh? ¿Ves? El sol. Sí, se va a abrir a ti, va a venir de una manera cariñoso, cariñosa, intentando expresarse y va a dejar atrás un poco pues esos miedos o esa actitud un poco derrotista, esa actitud un poco a la defensiva o sí, siento que más adelante va a fluir un poco más la situación con esta persona, ¿eh? Sí. Es como que le gustaría construir algo contigo, pero tiene también muchos miedos. Yo también veo como que sí que se va a dar el avanzar un poco hacia ti y que va a intentar tener un éxito contigo más adelante. Es que es verdad que esta persona no te olvida, ¿eh? Que esta persona, aunque ha intentado estar de ti o rehacer su vida o avanzar, le cuesta mucho avanzar sin ti. Y a ti también. Es que veo que esto es recíproco. Sus sentimientos, sus emociones muchas veces son las tuyas. Estáis en un modo espejo. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja naranja. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? Es tiempo de limpieza, ¿ves? Es que es tiempo de introspección, de limpiar ahí algo que, de ver cómo hacer las cosas contigo. Entonces está ahora mismo todo en un parón. La cosa está parada, con esa muerte cortada o todo. Pero fíjate, siento que está intentando buscar ideas. Calabaza mecánica, una idea maravillosa para avanzar. Y ahora mismo siento que es como que tú puedes pensar que no siente nada por ti. Puede ser que te haya pedido tiempo, incluso esta persona, o que os hayáis dado un tiempo también, ¿eh? Glamour, intriga, drama, María enmascarada, ¿vale? Me dice que hay ahí, pues, cosas del pasado, que a lo mejor esta persona no apostó por ti, o tuvo una actitud derrotista, o no puso de su parte para que esto saliera bien. En algunos de los casos yo siento que esta persona tenía pareja, o tú, o hubo ahí terceras personas, ya te digo, porque fíjate, tres hermanas brujas, el poder de tres, ¿no? También siento que el tres me está hablando de manifestar sus deseos y de cerrar ciclos. El nueve, tres veces tres es el nueve, ¿no? Y el nueve me habla de cerrar ciclos. Este año es el año nueve, el 2025 suma nueve, que os lo he dicho muchas veces, y es hora de cerrar un ciclo. Entonces siento que con esta persona se va a cerrar un ciclo, para bien o para mal, pero al final de este año se va a cerrar ese ciclo. ¿Va a avanzar o, por el contrario, esto se va a cerrar? Definitivamente. Vale, vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número dos, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número dos, bruja naranja.
Esperanza. La esperanza sigue ahí, sigue aquí incluso si no la vemos. Las expectativas optimistas pueden ayudar a convertir una historia negativa en positiva, una situación negativa en positiva. Te veo con esperanza de que al final esto se dé. Pero también es verdad que te están diciendo no pierdas la esperanza, pero no pierdas la esperanza en la vida o en otras relaciones. Si esto al final no se da, hay más peces en el mar, como se suele decir. Es que me ha salido esa frase, no sé. Hay más personas, hay más amores. Bueno, si esto al final no se da, porque siento que para algunos sí que se va a dar, pero para otros no. No pierdas esa esperanza de poder rehacer tu vida, no pierdas también esa esperanza de poder concretar algo con esta persona. La esperanza es algo muy bonito, la esperanza es algo que tenemos que tener siempre los seres humanos y que nos ayuda a continuar y a seguir con ilusión en la vida. Entonces te dicen no pierdas la esperanza bajo ningún concepto. Aunque esto salga mal o aunque esto no vaya hacia adelante con esta persona y se cierre ese ciclo, vendrán cosas mejores para ti y hay más personas. Te podrás estar enamorada o enamorado de otra persona más adelante. No te desanimes, sigue adelante y confía en ti y en el universo. Pureza. Siempre confía en la pureza de tu corazón. Mira dentro de tu corazón y encontrarás allí la respuesta a tu pregunta. Guíate por la pureza de tu corazón, sube tu autoestima, eres una mujer, un hombre increíble, maravilloso, maravillosa. Y te dicen, si tú actúas con esa bondad, con esa pureza, no tienes nada que temer. La intención es fundamental y si tú siempre vas con ese amor, esa pureza de corazón que tienes, puedes estar tranquila, tranquilo y tener la conciencia bien. Eh, Eso es súper importante, estar en paz con uno mismo, ¿no? Una misma. Opción número 2, bruja naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que nada de lo que haya dicho pues sea para ti o concuerde con tu situación. Entonces esta no es tu opción. Sabes que tienes que adaptar mucho al ser interactivos generales. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy bien. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver, opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, Bruja Rosa. El juicio. Bueno, siento que hay aquí como una revelación, ¿no? Como que te estás dando cuenta de que hay aquí sentimientos de ti hacia esta persona, ¿no? Que sientes ahí algo más que una simple amistad o que hay algo que... Este juicio me habla ahí de una revelación, de un darse cuenta, de un resurgimiento del amor por tu parte hacia esta persona, ¿no? Sí, es lo que estoy sintiendo. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? El mundo, la luna, la muerte y la fuerza. Bueno, siento que esta persona es como que tiene que cerrar ahí un ciclo contigo, ¿vale? Avanzar, pero también es verdad que le veo con mucho miedo. Fíjate, la luna y la muerte es como que siento que corta ahí el avance con esa muerte y esta luna. Es como que no tiene las fuerzas necesarias para avanzar. Veo ahí comunicación contigo, pero a veces como muy escueta o una comunicación como muy controlada, ¿no? Eh, Siento que por miedo, esta persona sí que siente por ti, pero corta ese avance. ¿Ves? El sol. Es que me hablan de eso, me hablan de, estoy sintiendo una energía de que sí que siente algo por ti, pero a la hora de dar rienda suelta a lo que está sintiendo o a fluir con lo que siente por ti, se frena muchísimo por miedo, porque hay algo ahí que le frena. No tiene la fuerza necesaria para avanzar o cree que no es buena idea avanzar con esta muerte. Corta el avance. Con este sol hay aquí una conexión bastante potente contigo, ¿eh? Y este mundo es como, wow, el mundo y el sol. Siento que hay aquí algo bastante potente, una atracción bastante intensa. Vamos a ver, opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? Se me ha caído el 9 de bastos, ahora os explico. Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así esta persona contigo?
porque hay mucha indecisión a la hora de comunicarse. Fíjate, este 2 de espadas me habla de esa indecisión, de no saber cómo actuar contigo. La templanza me habla ahí de comunicación, pero a veces siento que es como que se frena mucho a la hora de comunicarse, o que no te dice lo que siente, o que está ahí como muy comedido o comedida. El 9 de bastos que se me ha caído me habla aquí de una resistencia, ¿no? Es como que él o ella está en plena batalla y está luchando entre su corazón, sus miedos o algo ahí que le frena y no avanza. Es decir, mi corazón me dice, es la persona adecuada. Mi corazón me dice que eres la persona correcta, que hay aquí algo muy intenso entre nosotros, nosotras, pero es como que mi mente me frena, me dice que no es buena idea o que hay miedos y por eso básicamente no avanza, contigo y por eso se comporta así también, ¿ves? Aquí veo una conexión brutal, brutal, increíble, fíjate, me está saliendo ya aquí, me ha salido ya aquí la energía que estaba sintiendo, ¿no? Esta persona es como que se resiste a confesarte lo que siente o a fluir contigo 100% por algo ahí que le frena mucho. Este 9 de bastos me habla de esa resistencia, el caballero de copas me habla de declararse o de decirte lo que siente al 100%. Puede ser que te haya dicho algo en algunos de los casos, pero al final como que no concreta nada o no se decide. Aquí hay una conexión brutal con esta estrella y el 2 de copas. Yo siento que aquí tenéis, bueno, una conexión de almas brutal, brutal. Pero también es verdad que es una conexión que por otro lado se siente como muy abrumado esta persona o abrumada al sentir tanto por ti. Entonces tiene que gestionar bien todas estas emociones. Fíjate este 2 de copas, perdón, sí, este 2 de copas que es una cruz, ¿no? Es como esta novia que es como, bueno, que está contrapuesta, ¿no? Por delante y por detrás. Entonces siento que es como que esta persona a veces intenta evitar lo que siente por ti o intenta distraerte, o sea, disimular, me refiero, distraerte a la hora de, bueno, pues que a lo mejor pienses en algún momento que sí que hay algo, otras veces no, disimular con la conexión hacia ti, porque siente que no es buena idea. Esta persona también tiene miedo a pasarlo mal, a sufrir. Puede ser que en algunos de los casos esta persona haya tenido malas experiencias en el amor o tú con este 3 de espadas. Tiene miedo también a decepcionarte, fíjate, a decepcionarte, a hacerte daño. Es como que hay aquí una conexión tan intensa, tan fuerte, que tiene mucho miedo a hacerte daño o a sufrir también él o ella. Sí, es que son las dos cosas. Te ve una mujer, un hombre increíble, le encanta tu físico, tu forma de ser súper atractiva, atractivo, le llamas muchísimo la atención, tu fuerza, tu forma de actuar, de andar, de moverte, de tu seguridad, le atrae muchísimo a esta persona. Esta persona yo le veo que está, bueno, eh, en una nube cuando te ve o cuando piensa en ti. Em, es que esta persona está enamorado, enamorada, ¿eh? Sí, es que lo estoy sintiendo. Y lo voy a decir porque en esta opción lo veo, está enamorado, enamorado hasta las trancas. Sé que os gusta mucho la frase, pero está súper enamorado, enamorada de ti. Es que lo veo. Es que lo voy a decir porque sé que lo digo a veces y en comentarios muchas veces me ponéis, me encanta esta frase y sé que muchas personas me lo comentáis. O sea que sí, está enamorado hasta las trancas o enamorada. Yo veo que esta persona es que tiene muchas ganas de avanzar contigo, por un lado, pero por otro lado tiene muchos miedos, conflictos. Entonces, fíjate, estás sintiendo una conexión tan intensa por ti que con este ermitaño también muchas veces le vas a ver introspectivo, introspectiva, sin decidirse, sin avanzar, ¿ves? El 8 de bastos me habla de ese avance y el ermitaño me habla de eh, estar como en esa coraza, metido en sí misma, en sí mismo, y no, no avanzo, no avanzo. Esto no avanza porque yo tengo miedo o porque yo creo que no es buen momento para actuar, igual me dices que no, igual me das calabazas, igual em, te digo algo y es como que yo siento a esta persona también que a veces se le traba las palabras, tartamudea o a lo mejor cuando quiere decirte algo más así, se bloquea. Siento que le encantaría proponerte algo, quedar, tener un encuentro, una cita romántica, ¿vale? Pero ya te digo que tiene aquí como mucho miedo y lo que le pasa contigo básicamente es que está enamorado, enamorado de ti y todo esto le está superando. Todas esas emociones de miedos, de no saber qué hacer, de wow, no había sentido nunca nada así por nadie, le está creando mucho conflicto. Este 2 de oros me habla de eso, también me habla de esa inestabilidad. Y es como, ¿qué opciones puedo tener con ella, con él? Tengo miedo, porque igual con esta luna, ¿no? A lo mejor me decido, le digo algo y esto se trunca, o yo le hago daño, o puede pasar, fíjate, otra vez la luna en su energía, ¿no?
puede pasar algo aquí, igual estamos bien como amigos o como amigas o esta relación cordial que tenemos, porque yo veo que en muchos de los casos sois amigos, amigas, tenéis una relación ahí cordial, pero si avanzo igual esto se rompe, si avanzo esto igual no fluye. Igual somos muy amigos, pero como pareja o amigas no va bien, no somos compatibles, ¿no? Aunque esto yo creo que no, porque tenéis mucha compatibilidad y yo siento que estáis súper conectados, conectadas. Esta persona tiene una sensación de nostalgia cuando no está contigo, de echarte de menos, de extrañarte brutal. Se siente como abandonado, abandonada, abandonado, abandonada, desamparado, desamparada, algo así veo, ¿no? Algo muy grande. Esto que está sintiendo es algo muy fuerte y muy intenso. Entonces, le gustaría avanzar, le gustaría tomar esa iniciativa para tener un compromiso serio y estable contigo. Y esta persona no quiere una aventura, ¿eh? No quiere una aventura, no quiere un rollo, no quiere algo pasajero. Quiere algo estable y algo serio. Pero claro, también ya te digo, está en un momento como de mucho pánico, de conflicto, de no saber qué hacer. Entonces no te está confesando lo que siente. O por lo menos si te ha dicho algo, te lo ha dejado entrever o te lo ha dejado caer, pues con alguna frase, con algo, o algún detalle que ha tenido, pues a lo mejor que te ha dado un beso, o no sé, o un abrazo. Es como que ha sido algo como muy indirecto, ¿no? No, a esta persona le cuesta mucho abrirse y le cuesta mucho decidirse a la hora de avanzar contigo. Tiene ahí que destruir sus miedos o hay algo por destruir para poder avanzar con esta torre, ¿no? Entonces yo le veo en un momento de mucho bloqueo. Fíjate, lo hecho de espadas. Me habla ahí de bloqueo, no me muevo, no fluyo, estoy hecho de espadas, me quedo quieto, quieta. Con este rey de oro siento que es una persona, una mujer, un hombre muy estable, trabajador, trabajadora, muy responsable, alguien que es como que todo lo que hace lo piensa mucho. Es alguien que lo piensa mucho porque quiere esa estabilidad y quiere darte lo mejor y también tiene miedo a no estar a la altura o a lo mejor a fallarte. Es lo que estoy sintiendo, o que le digas que no, que le des calabazas, que... Y este 6 de oros me habla ahí de que también tiene miedo de que esto no sea recíproco, de que tú a lo mejor no estés enamorada, enamorado de él, o de no poderte ofrecer lo que verdaderamente quiere darte, que es todo lo mejor. Siente que quiere ofrecerte todo porque te lo mereces. Y claro, hay ahí esa inestabilidad. Fíjate, los enamorados. Esta persona tiene dudas, pero está enamorado de ti, enamorada. Tiene muchas dudas. Dudas a la hora de no saber cómo enfrentar esto, dudas a la hora de cómo hago las cosas. Tiene que ser, yo quiero darle todo lo mejor de mí, quiero que esto sea recíproco, quiero que aquí estemos felices, juntos, juntas, ¿no? Pero es eso, con este 7 de bastos me resisto a avanzar de momento, no lo tengo nada claro. Tiene miedo de que le rechaces, de que haya aquí un final bastante traumático en vuestra relación, de que a lo mejor tú le digas que no, incluso te enfades o te alejes de lo de ella. También puede ser que haya tenido experiencias en el pasado dolorosas en el amor o que tenga ahí como alguna expareja con la que todavía quede algo pendiente en algunos de los casos. A lo mejor, pues que tenga algo que gestionar con ella o con él todavía, que tenga hijos, familia, con otra persona. Veo ahí como, sí, algo que le frena mucho. Pero básicamente lo que más estoy viendo aquí son miedos, miedos de esta persona a fluir contigo. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? Raíces de abundancia. Esto es muy abundante. Esto es algo, además es que yo siento que estáis súper conectados, conectadas, os penséis a la vez, eh, os miráis si tenéis oportunidad de coincidir en algún sitio y es que esta persona se queda a veces paralizado, paralizada. Esto es muy abundante. Aquí hay unas raíces y hay una conexión de almas muy potente, ¿eh? Mira, el mar inexplorado. A esta persona le encantaría avanzar contigo y explorar ese mar de emociones que le transmites, porque esta persona tiene unas emociones por ti increíbles. Siento que no había sentido nada igual por nadie. Y tiene muchas ganas de besarte, de estar contigo, de abrazarte, pero por otro lado tiene miedo de que todo lo que está sintiendo sea humo y que se desvanezca y que tú no estés sintiendo lo mismo, que sea un espejismo, que tú no estés sintiendo lo mismo en ese espejo, es decir, que no estés sintiendo la misma energía que lo ella. Entonces, siento que
que le está suponiendo a esta persona como muchas emociones, gestionar todo esto le está suponiendo mucha energía, ¿no? O mucho conflicto, también te diría. Entonces, está ahora en un momento como de silenciar mucho su mente. Voy a meterme en mí mismo, en mí misma, a pensar qué hacer, pero es un regalo para él o para ella de la vida, ¿eh? Un regalo tal cual. Estáis muy conectados, conectadas, y esta persona se siente que eres alguien increíble, se siente muy conectado, conectada hacia ti, pero es verdad que tiene que romper ahí con miedos o con algo. Le parece que está en un cuento fantástico contigo, que aunque no le digas, o sea, aunque no tengáis algo más que esto que estáis teniendo ya, esta conexión que tenéis, para él es suficiente, para ella es suficiente. Es como que ya estoy feliz con lo que tengo, con tenerte a mi lado. Me siento agradecido, agradecida. Para mí esto es como un cuento fantástico. Es como estar en una nube, ¿no? Ya ni te cuento si verdaderamente tú sientes algo por él o por ella y esta relación se da. Entonces, esta persona sería como su sueño hecho realidad. Opción número 3, bruja rosa. ¿Por qué se comporta así? Porque me caen las cartas, perdóname. ¿Por qué se comporta así esta persona contigo? ¿Qué le pasa? Opción número 3, bruja rosa. ¿Por qué se comporta esta persona contigo así? ¿Qué le pasa? Pues que tiene que dejar también atrás el pasado. Hay algo ahí que le frena, decisiones del pasado, igual con algunas otras parejas que no le fue bien, es parejas. Hay algo, hay un dolor que tiene que soltar, también te digo. Honrar sus sentimientos. Todo lo que está sintiendo es verdadero por ti. Tiene que honrar sus sentimientos, aceptar también que lo que siente por ti es verdadero y arriesgar. Que si a lo mejor, bueno, pues esto no se tiene que dar. Si tú eres una buena amiga, un buen amigo, vas a seguir ahí adelante a su lado, ¿no? Yo lo veo así. Una persona que es un amigo, amiga verdadero, si tú le confiesas sus sentimientos y la otra persona no siente nada por ti, va a seguir contigo. Porque verdaderamente le importa. Si no, es que no era buen amigo. Así lo veo. Hombre, a no ser que a lo mejor la otra persona esté enamorado o enamorada de ti y le cueste mucho seguir siendo tu amigo cuando quiere algo más, también hay casos así, ¿no? Pero bueno, en principio siento que si tú confiesas a alguien que estás enamorado o enamorada de él o que hay sentimientos por esa persona, la otra persona va a seguir ahí contigo, ¿no? Aunque no sienta nada, pero no es el caso, porque yo siento que tú sientes lo mismo que lo ella. Tiene que encontrar el equilibrio para lanzarse, para fluir contigo y sintonizar con lo divino, sintonizar con lo que quiere manifestar contigo, que yo siento que además esta es una relación, ya te digo, muy intensa, muy de almas. Perdonar y perdonarse. Puede ser que en el pasado le hirieran, lo que te digo, le traicionaran. También tiene que soltar a esta persona. Perdonar no es volver con esta persona, es soltar esa energía, liberarse, dejar atrás rencores, rabia, ira, miedos, frustración. Cuando tú perdonas, sanas todo eso. Por eso os digo que es tan importante el perdón. Que el perdón no va de, venga, te perdono, vuelves a mi vida y me haces todo lo que te dé la gana y me faltas al respeto o me vuelves a hacer daño. No, el perdón va de ti, de ti, de que vas con esa carga, con esa mochila, con esa ira, esa rabia, pensando en esa persona. Y cuando tú estás con alguien o cuando tú tienes ahí una situación con una persona, aunque no hayas tenido una relación de pareja, se generan vínculos, se generan lazos energéticos que te enlazan a esa persona. Porque hay veces que no podemos seguir con nuestras vidas, porque esos lazos energéticos todavía te drenan, todavía hay algo ahí por sanar. Cuando tú sanas, cuando tú fluyes, puedes rehacer tu vida. Hay que dejar sitio para que vengan nuevas personas o para que vengan esa nueva energía. Si esto es como un cajón, ¿no? Si está todo lleno ese cajón, ya no hay sitio para más, pero si yo perdono y suelto y libero y lo limpio y quito lo que ya no me sirve, porque ya no me sirve y además es que no me está haciendo daño esa energía, porque me está ocupando sitio, me está ocupando espacio y libero y suelto todo eso y perdono, entonces ese cajón ahora ya tiene sitio, ya tiene espacio para llenarse con cosas nuevas, ¿no? Así es la energía del universo y es así como funciona eh, todo. ¿Ves? Libera tus bloqueos, no había leído la carta. Tiene que liberar esos bloqueos, tiene que soltar, perdonar, sanar. También puede ser tú, a lo mejor tú también tienes algo por sanar y liberar. Y siento que también esta persona te ve como alguien auténtico, auténtica, le gusta mucho tu físico, tu forma de ser, como eres, tu forma de reírte, le encanta también. Eres como alguien muy auténtica, auténtico, le transmites mucha sinceridad, mucha paz. Eh, Fíjate,
Yo siento que con este sol y este es auténtico, le gusta mucho cómo te ríes, la energía que transmites, que eres alguien siempre muy positiva, positivo. Y esta persona siento que también se tiene que comportar de una manera auténtica contigo, porque hay veces que como que se frena mucho por miedo a no gustarte, perdón, a que no le gustes, por miedo a no avanzar, o sea, avanzar, por miedo a avanzar me refiero, a que no le gustes, a no estar a la altura de lo que tú quieres, no sé, algo así veo, ¿vale? Es como, me freno por eso. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo a esta persona? ¿Por qué se comporta así contigo? Hay aquí cargas, cargas que esta persona tiene que solucionar, que solventar para poder avanzar. ¿Ves miedos, obstáculos? Esta persona todavía está como en una tormenta que para construir algo contigo con esta torre tiene que limpiar, con esta bruja, ¿no? Tiene que hacer ahí un ejercicio de limpieza, un ejercicio de dejar atrás a un lado el pasado, sus miedos, sus expectativas, su también su exigencia, porque yo siento que es como, ¿estaré a la altura con esta persona? Me dirá que sí. Le importa mucho también lo que opinen los demás, ¿eh? También te digo. Y para tener un éxito tiene que dejar atrás sus miedos, también comunicarse contigo, eh, avanzar, avanzar, comunicarse y romper con sus miedos, con esa tormenta que está a veces atravesando pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, de no valgo, no puedo, igual no le intereso, porque está como en un ciclo, ¿no? De esos pensamientos dándole vueltas en bucle, igual no me quiere, igual yo me acciono y no quiere nada conmigo y estropeo la amistad, cortar con todo eso y fluir y expresarte lo que siente con este caballero, ¿ves? Conquistarte. Sí, y yo siento que está muy ilusionado contigo, ilusionada, ¿eh? Aunque a veces no te lo diga o aunque, pero yo siento que se le nota, eres como un regalo para él o para ella. Yo siento que más adelante puede ser que esta persona se abra más a ti, te haga algún regalo y compartáis juntos, juntas, una relación estable, pero de momento siento que es como que le cuesta bastante, pero veo pequeños detalles, más adelante sí que va a dar pequeños avances, puede ser que te regale, te haga algún regalo, puede ser que tenga ahí detalles contigo, que te hable, que sea más comunicativo, comunicativa y esté más receptivo a avanzar o receptivo. Opción número 3, bruja rosa. También puede ser que se habla más contigo porque tú le des pie a ello, ¿no? Como que tú le des más confianza y como que sepa que aquí hay algo y sepa que sí que tiene posibilidades contigo. También lo veo eso, ¿eh? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así esta persona? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué le pasa contigo? ¿Por qué se comporta así? El poder de 3, ¿ves? El poder de 3, que si sumas 3 veces 3 suma 9, me habla de cerrar ciclos, me habla de avanzar. Este año estamos en el 2025 que suma 9 y lo que no vibre contigo se va a ir, con lo cual siento que esta persona tiene que cerrar esos ciclos, dejar atrás el pasado, tumba poco, profunda, echas de menos a alguien. Es como que te echa bastante de menos, pero por otro lado está intentando enterrar lo que siente contigo a veces y es una... eh, es como muy complicado gestionar todo esto porque por un lado, sí, por un lado te quiero, pero por otro me freno mucho. Entonces es, por un lado sí que tengo sentimientos por ti, pero por otro estoy enamorado, enamorada de ti, pero por otro me freno. Estoy en modo mental, no es buena idea avanzar contigo. Fantasmas del pasado, momentáneo regreso del pasado, ¿ves? Hay aquí fantasmas del pasado que tiene que solventar, solucionar. Personas que a lo mejor que en el pasado le fueron infieles o le dieron le, le prometieron cosas que no cumplieron con estas antifaces, con estas máscaras, personas que se comportaron con el mal o con ella mal. Y fíjate, ángel del tiempo, trabajo intenso. Siento que es un trabajo que tiene que hacer él o ella. Y aquí es cuestión de tiempo que el avance o ella. Pero sí, siento que sí que lo va a hacer, ¿eh? En muchos de los casos siento que la mayoría lo va a hacer. Porque esto se va a dar. Siento que tú le vas a dar esa confianza y al final esa persona se va a abrir a ti. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3. Bruja Rosa, un consejo para ti. Opción número 3, Bruja Rosa, un consejo para ti. Energía vital.
El feliz hada del sol trae mucha energía vivificante, te recuerda hacer brillar tu luz y revelar cualquier cosa en la penumbra que necesita ser curado. Esta persona yo siento que al final te va a confesar lo que siento, se va a dar ahí algo, os vais a besar, va a surgir algo entre vosotros y va a salir a la luz. Pero ¿sabes cómo va a salir a la luz? Con tu luz. Sigue brillando, me dicen, sigue brillando, porque así cualquier cosa en la penumbra que necesita ser curada, ¿vale? Le vas a ayudar a esta persona a curarse, a sanarse, a dejar atrás esos miedos, esa incertidumbre. Y es como que tú eres luz para esta persona. Entonces siento que tienes que seguir brillando, además brillando con luz propia. No necesitas a nadie para ser feliz, no necesitas a nadie para brillar. Y vas a ayudar mucho a él o a ella a la hora de estar bien, a la hora de creer en sí mismo, en sí misma, y de avanzar contigo. Eres ese sol para esta persona. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ser sol para otra persona. Es increíble. Y para ti misma también, para ti mismo, porque al final, si estamos bien con nosotros mismos, nosotras mismas, damos esa luz al exterior, ¿no? Que hay a personas que a lo mejor no les gusta que brillemos, pero bueno, eso ya no depende de nosotros o nosotras. Eso ya es un problema que tienen ellos, ellas, ¿vale? Que a veces esa luz a las personas que están en la oscuridad les hace daño. Pero bueno, eso ya. Tenemos que brillar aunque haya personas que les moleste. No pasa nada. Tenemos que brillar y ser auténticos o auténticas. Sabiduría. Ya te han dicho que tu sabiduría supera tu edad. Ahora es el momento de recurrir a tu sabiduría mágica interior para ayudarte a manejar un desafío. Recurra a tu sabiduría. Eres una mujer, un hombre muy sabio, muy sabia. Te dicen que para manejar este desafío tienes una sabiduría mágica en tu interior, tus ángeles, tus guías están ahí contigo, te mandan señales, siento que puedes notar señales en la naturaleza, eres una mujer, un hombre como muy intuitivo, intuitiva, y tienes una sabiduría que supera tu edad. Siento que eres muy sabio, muy sabia, has vivido como muchas vidas en el pasado, ¿no? Tienes como muchas vidas pasadas, mucho recorrido. Y puede ser que esta persona venga de vidas pasadas, esta persona por la que me preguntas, porque esa conexión la veo como muy marcada. Y te dice, no te preocupes, aunque hay inconvenientes, tú guíate por esa sabiduría para solventar este desafío, para manejar los desafíos en general de tu vida y sigue brillando con esta luz. Sé luz para los demás, no solo para esta persona, en general sé luz, porque eres alguien increíble, maravilloso, maravillosa. Date cuenta de eso, ¿vale? Opción número 3, Bruja Rosa. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Como os digo siempre, recuerda que son interactivos generales. Puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción, o que solo partes, frases, tienes que adaptar mucho. Así que, bueno, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.